Qué gusto estar con ustedes de nuevo. En esta sesión de Rebeldes por el Mundo tenemos a una súper invitada. La realidad, Enrique, si te fijas, es la primera dama que tenemos en el podcast, en el programa. Muy contentos de tenerte por aquí. Está muy bien. Que nos acompañes. La verdad que, pues nuestra audiencia sabe que pues es un proyecto que hacemos con muchísimo entusiasmo, con una parte, con el sentido de poder humanizar, ¿sabes? Todas las situaciones que convergen en la realidad social en la que estamos. Y pues es un gusto tenerte por aquí, que nos platiques qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, tu visión, tu misión. Y mi queridísimo Toño, pues un gusto una vez más estar aquí contigo compartiendo de 21,000 temas que tenemos para poder platicar. Sí, la realidad es que estamos muy contentos de tu mente, que apreciamos que nos hayas dedicado estos minutos. Y fíjate que lo que también hemos detectado, por eso es que en Rebeldes por el Mundo tenemos esta tarde una rebelde que ha dado por el mundo muchísimo. Sí. Y que, pues además de que nos platiques un poco de tu visión, quizá comencemos por lo más básico, porque fíjate que me he encontrado que fuera de abogados o gente que está en el Poder Judicial, el resto de la población no sabe qué está pasando con la reconformación del Poder Judicial y no sabe qué vamos a enfrentar pronto. Entonces, ¿qué va a pasar efectivamente con este poder? ¿Cómo es que este poder se va a reconformar y reconstituir? ¿Cómo es que están las fiscalías? Los que estamos fuera de este ámbito, sí quisiéramos que con un lenguaje muy llano nos llevaras por el camino de qué estamos viviendo en estos momentos. Y ahí, Moni, pues es donde quisiéramos, pues primero que nada, que nos ubiques en el contexto. Gracias. Gracias, José Antonio. Gracias, Enrique. De verdad que para mí esta oportunidad es muy valiosa de estar entre los rebeldes por el mundo y poder compartir con pues toda la población que tenga inquietud acerca de este proceso inédito para México y para el mundo, no solo para nuestro país. Correcto. Esto ha representado una reforma constitucional y se convierte en una norma que está elevada al más alto rango en nuestro país. Y estamos hablando de la reforma al Poder Judicial. Así es que no es algo menor, es algo de suma importancia y que representa muchísimo el modelo de país hacia donde nos dirigimos. Entonces, tenemos todo el empeño en este proceso que nos involucra a quienes hemos estado muy activos en la impartición de justicia dentro de los tribunales, a los colegios de abogados, notarios, estudiosos, estudiantes de las humanidades, de las ciencias jurídicas y creo que ahora impacta a toda la sociedad, no solamente a nosotros, y por eso es muy importante estar aquí y poder compartir algunas ideas, compartir algunas reflexiones con tu audiencia, José Antonio, Enrique, que creo yo que podemos llegar a unas conclusiones interesantes y útiles, sobre todo en estos momentos que lo necesita nuestro país. Oye, y además no vamos a cambiar de poder judicial a cada rato. Es probable que pasen otros 100 o 200 años con las reformas que vamos a tener. Pero quizá, no sé, Enrique, si te parece, a mí me gustaría, pues primero conocer, y tú lo comentabas de lo activa que es Moni en redes sociales, ¿quién es Mónica Huicho? ¿Por qué estabas fuera de nuestro país muchos años? ¿Qué te llamó a regresar? ¿Por qué te has dedicado tanto a la academia? ¿Por qué te has formado tanto? Déjanos conocer de ti un poco. Gracias, pues yo soy originaria de Culiacán, estudié allí mi carrera con toda la intención de siempre salir de Sinaloa y formarme más, como que era un compromiso ese personal que me generaba más seguridad en el acompañamiento de muchas causas, como que fueron las causas sociales de ayuda, de altruismo, que era una de las características que teníamos en el grupo con el que yo crecí,
un grupo de estudiantes muy solidarios en Culiacán y que después fuimos eligiendo la mayoría nuestros destinos, pero seguimos unidos cada uno en sus carreras y demás. Sí. Y esta parte a mí me motivó muchísimo porque yo como que tomé la parte de la justicia muy a fondo, estudié Derecho, luego hice mi posgrado aquí en la Universidad Panamericana, estudios de maestría, luego me salí de México a estudiar mi doctorado en Derecho Constitucional Económico en España. Estuve allí algunos años y luego tomé la decisión de regresar a mi México querido, a aportar un poco de lo que yo ya había madurado, de lo que yo ya había obtenido de las mejores prácticas, sobre todo en una etapa en la que viví fuera, que era la conformación de la Unión Europea, una etapa de tránsito legal, de tránsito social, de tránsito económico a la Unión, ¿no? Que implicaba muchos ajustes y sobre todo muchas negociaciones entre los países para llegar a un punto de equilibrio que le diera a la Unión Europea pues bienestar, ¿no? Que es el propósito de ese modelo. Y de allí recogimos algunas ideas que pudimos implementar a mi regreso temprano, porque tuve una oportunidad de empleo, que esto yo lo rescato muchísimo, la oportunidad que damos a las nuevas generaciones cuando el estigma de la edad no debe de ser una barrera, porque hay gente joven con mucha energía, muy capaz, que sí puede aportar muchísimo a nuestro país y mueve las inercias. Así es que esa oportunidad me la dieron a mí y tengo una deuda con las nuevas generaciones para regresar algo de esa confianza que pues dio buenos frutos. Trabajamos algunas cosas en mi estado, en modelos de lucha contra la corrupción y sobre todo para generar bases de integridad que creía yo en ese momento, hace más de 2 décadas ya, que requeríamos de reforzar valores, requeríamos de fortalecer el tejido social a efecto de lograr un mejor país. Entonces, estoy convencida de esa ruta y lo hemos venido pues implementando en distintas oportunidades profesionales que la vida me da. Déjame entrevistar ahora a mi colega. Todo lo que viste de redes sociales, ¿tú notaste algún tema de copia de tesis, de trabajo de Mónica? No. A mí me sorprende que siempre trabajó temas inéditos, temas de contribución, y a mí me sorprende que dentro del derecho también haya habido una venida de contribución tan noble. Y tú dices algo que a mí me llama la atención del perfil de Mónica, que hicimos nuestra tarea, que estudiaste literatura también como segunda carrera, ¿no? En la Universidad de San Diego. Y eso la verdad a mí se me hace muy interesante porque lo platicábamos antes de iniciar el podcast, mi queridísimo Toño, las narrativas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las narrativas ahorita que están sucediendo, ¿no? En este México, en América, en el mundo? Y creo que también a mí me gusta muchísimo la historia, porque la historia lo que existe es para poder darnos cuenta de nuestros errores y poder hacer esos ajustes. Y la mayoría de toda esa información está plasmada o es gracias a lo que da literatura. Y me gustaría preguntarte por qué, o sea, ¿cómo llegaste ahí? Porque creo que esa es una parte también muy interesante de quién es Mónica Huicho. Sí, claro, bueno, es algo como muy interno, ¿no? Cuando tengo yo desde la prepa unos estudios así como tipo de vocación, tu formación vocacional, orientación vocacional, hacia dónde iba, a mí me salían como muchas opciones. No me salía derecho como número 1, me salía arquitectura, me salía medicina, la literatura me gustaba muchísimo, yo escribía poesía desde los 15 años o así, y me gustaba mucho la expresión de la forma del soneto, porque es como una síntesis, ¿no? En los versos en decasílabos, 2 cuartetos, 2 tercetos, y se te acabó el lienzo, hasta ahí tienes que concluir como con tu idea central para transmitir
los sentimientos, pero me encanta, siempre me gustó las lecturas, mi mamá es profesora, pues yo crecí también rodeada de muchos libros y acompañada de un entorno de estudio, de trabajo, y entonces creo que esa es parte del gusto de haber elegido en una etapa, además de haber complementado ya mis estudios de Derecho en una etapa muy bonita en mi vida, porque yo estaba iniciando la formación de mi familia, con mis 2 hijitos pequeños, tenía tiempo, la oportunidad grandiosa de complementar mis estudios con un major in English Literature. Wow. Sí. Mira, qué maravilla. A mí eso pues me da muy buena idea de cuáles son tus gustos, tus aficiones y por qué estamos donde estamos. Pero lo que estoy notando, y te lo digo porque hay ahorita un clamor de la sociedad, es a quiénes vamos a votar. Y yo sé que ha habido restricción presupuestal, yo sé que es muy difícil para los que pueden estar sujetos a elección, pues sufragar esto por sus propios medios. Quizá yo lo que te preguntaría es, en este camino, creo que también a la ciudadanía nos ha faltado investigar más quiénes son los que están sujetos a elección, teniendo que el INE tiene ya por plasmados en la plataforma cuáles son pues estas bases de su desempeño profesional, pero no necesariamente el grueso de la población está consultándolo. Creo que ahí hay un deber cívico que está quedando corto. Pero la pregunta contigo es, ¿has podido contagiar a las distintas colectivos de estudiantes, universidades? Tú has estado muy activa de la importancia de lo que vamos a venir. Sí, claro, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Hay una obligación institucional de difundir toda esta información, ¿no? Desde las reglas hasta quienes resultamos como producto de un concurso, candidatos finalistas, y ahora formamos parte de una lista de opciones porque hay muchísimas candidaturas para la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, que se reduce a 9 posiciones. Y por primera vez en 200 años, como tú bien ya lo has mencionado, vamos a tener la integración de una corte paritaria, que esta es una de las acciones que hemos impulsado un grupo de mujeres juristas que nos hemos convertido en una especie de activistas de la justicia por la igualdad y por la paridad en la integración de los órganos de impartición de justicia. Y por primera vez la Corte ya va a ser integrada 50% mujeres, 50% varones. En esta nueva integración tendremos la nueva formación de 5 mujeres y 4 hombres. Mira, esa va a ser la estructura. Sí, esa es la estructura. Ya está determinado y es bien interesante porque como parte de este cambio, que esta es una de las ventajas que hay que destacar, que en 200 años no había concurso, ¿no? Esta facultad era exclusiva del presidente de la República. Elegía de entre sus personas muy cercanas quienes formarían esta terna, quienes compondrían. Y es que por eso es tan controversial, ¿no? O sea, creo que por eso esto que estás haciendo es tan controversial, porque, vamos a decir, dentro de las cosas que hacen ruido, ¿no? O de la información que hoy en día hace ruido, es como, pues es que antes el presidente, pues como era mi cuate Toño, pues yo lo voy a poner, ¿no? Y hoy creo que el énfasis que tenemos aquí es, ok, al fin no va a existir esa realidad de porque Toño es mi cuate, pues yo lo voy a poner ahí. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Y digo, con Toño lo hemos platicado en otros capítulos, estamos en una de las situaciones a nivel mundial que somos un experimento social y es creo que el experimento social en el que más vamos a poder tener data, vamos a poder tener información para en 10, 5, 15, 20 años poder hacer los ajustes necesarios, porque antes no teníamos, por ejemplo, o sea, hacia dónde se está moviendo la inteligencia artificial, la computación cuántica, que nos ayudan justamente a esta mejora entre la toma de decisiones tecnológicas. Te voy a cantar este proceso. Creo que eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, para mí, en la información, es hacia dónde va.
Porque creo que es muy fácil juzgar, ¿no? Desde lo externo. No, es que lo que yo te platicaba, ¿no? Antes de que empezáramos el podcast. Una de las controversias es la calidad de las personas dentro de su toma de decisiones. ¿Pero así va a ser o no lo estamos imaginando? No, mira, yo creo que tiene muchísima razón Enrique. No sabemos si en estos 200 años los ministros y las ministras de la Corte reunieron estos requisitos profesionales que se acaban de introducir en la Constitución. La Constitución introduce pues unos requisitos mínimos de capacidad técnica, jurídica, experiencia profesional, y otro que es sumamente importante, que tampoco tenía esta trascendencia o esta importancia en el marco normativo, y que es que las ministras y los ministros gocen de buena fama pública, Toño, que tengamos las personas aspirantes acreditada pues un requisito de probidad. Y esto no estaba antes, solo bastaba como ser cercano al presidente de la República, al titular del Ejecutivo, y ser elegido por él. Entonces creo que esto ya es un avance. Y a mí me parece sensacional porque objetivamente no sabemos, ¿no?, qué haya pasado realmente con el cumplimiento de estos requisitos. Lo que sabemos es que por primera vez se convocó abiertamente a la ciudadanía y que participamos allí 20,000 aspirantes. Entonces, entramos con unas bases de mínimos constitucionales, con unos certificados cumplidos, con la colegiatura, un promedio mínimo de 8 en la carrera y 9 en los posgrados o en las materias afines a la integración de cada uno de los órganos, como es el de la Corte, pues las materias relacionadas con el amparo, con derecho constitucional, etcétera, etcétera. Y pues el concurso empezó en 8, pero llegaron 20,000, ¿no? Entonces, de estos 20,000 en el primer filtro, que fue un corte al 15 de diciembre, pues excluyó el 50%. Quedaron fuera. Por todas esas cualidades que tú dices que sí, no lograron ellos acreditar. No se acreditaron. Entonces, esto nos indica que tampoco es que fuera tan sencillo, ¿verdad? O no le daban importancia, o bien no creyeron que hubiera un rigor para este proceso, pero sí lo hubo. Entonces, la noticia y la buena noticia es que, por ejemplo, en la convocatoria en la que yo participé, que es en la del Poder Ejecutivo, resultamos en enero 17 semifinalistas, mujeres, para estas 5 posiciones. Y la grata noticia, que yo puedo compartirlo y que ustedes pueden consultarlo en todas las plataformas que se liberaron y que se hicieron transparentes de este concurso en el Poder Ejecutivo, que es un comité de evaluación quien hizo estos exámenes y estos filtros, pues resulta que quedamos 17 y estas 17 personas pues son de alta capacidad, de alto prestigio. A todas las conocí, a la mayoría las identifico perfecto por trayectorias impecables, por profundidad en su desempeño y además efectivamente reunían el requisito de honorabilidad. Entonces, creo que el camino que se está trazando para México es adecuado, porque estamos hablando de una reforma al Poder Judicial que implica el método de elegir a los integrantes del Poder Judicial y nada más. Esto es lo único que se cambia. Todo lo demás se mantiene prácticamente igual y reforzándose con temas de integridad y con temas de ética. Por ejemplo, se establece en una ley secundaria el concepto del conflicto de interés. Eso no estaba detallado a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que la reforma efectivamente es una lucha contra la corrupción, contra el nepotismo, contra la repetición de los mismos apellidos, de las mismas familias que toman las decisiones y que se eligen entre sí para mantener el control y el dominio de esta toma de decisiones. Pero todo esto es conflicto de interés.
Entonces ya está prohibido. Y creo que ha sido rápido para muchas personas que no estaban involucrados en el ambiente jurídico o jurisdiccional, pero para nosotros no ha sido rápido. Es una reforma muy, pero muy reclamada y esperada. Justo era lo que yo te iba a preguntar, ¿no? O sea, porque en el sentido de las masas, y me incluyo, para mí se ha sido muy rápido, ¿sabes? O sea, ha sido como te platicaba antes de que empezáramos el podcast, como hoy no me tocó circular en la mañana y agarré Uber. Y les fui preguntando a los conductores, oye, ¿qué sabes de la reforma oficial? Y me tocaron que no tenía ninguna mínima idea. Y la verdad que a mí eso me consternó, ¿no? Porque dije, wow. O sea, porque tú dices, a ver, es algo que se ha ido trabajando y sí, porque estás en el meollo del asunto, ¿no? Ya, ahora sí que tú estás en esa trinchera y que tú has luchado desde que estabas en la universidad, en Culiacán, estudiando Derecho con una visión, y estudiabas Historia. Entonces, pero por ejemplo, en tu sentido sobre las cosas que están sucediendo, ¿no crees que a lo mejor sí faltó un poco más de tiempo para que todas las personas que convergemos en la densidad poblacional hubieran digerido a lo mejor de una manera más sencilla, vamos a decirlo así, esto? Porque te digo, sí hay mucho desconocimiento, ¿no? Y yo conecto esto con algo que te iba también a comentar, que es cómo mejorar el proceso, porque yo ya escuché del filtramiento que hicieron para los que llegaron, los que quedaron, pero aún así hay ruido de algunos candidatos que de pronto ya se filtraron y le piden al INE que los baje y el INE dice pues no era mi labor, y como que sí hubo todavía un asunto de deficiencias. Sí, es que hubo 3 convocatorias y las 3 convocatorias se regularon de forma diversa. Entonces, unas fueron más laxas que otras y la del Poder Judicial en concreto no concluyó el proceso de selección. Eso es lo que un poco creo que metió ruido en el modelo que se pretendía obtener, ¿no? Que cada poder hiciera una especie de auscultamiento y que revisara concretamente quiénes serían los perfiles idóneos. Entonces, al no hacerlo de manera rigurosa, entonces se generaron algunas fallas que se revelaron con este tipo de señalamientos públicos recientes. Creo yo que la del Poder Ejecutivo, que es donde yo participé, fue la más estricta y qué bueno, ¿verdad? Entonces tuvimos como de todo y este proceso innovador requiere una mejora y requiere tomar cartas en el asunto porque se mantiene en actividad y dentro de 2 años tendremos un nuevo proceso. Entonces, hay que mejorar a partir de lo que estamos viviendo y a partir de estos vacíos que no fueron llenados correctamente por quienes deberían. Entonces, al dejarlo abierto, pues ocurrieron estos defectos. Entonces, ya detectados, hay que corregirlos. Y me parece que las instituciones, no solo el Poder Ejecutivo, todas las instituciones del sector público tienen que tomar parte de este proceso de profesionalización, porque esto es lo que demanda la sociedad. Se ha revelado que entonces las áreas del sector público no están a la altura de la población. Entonces están cometiendo errores, están tropezando en la implementación de todo este modelo cuando debió de haberse hecho de forma impecable y muy rigurosa. Entonces, ¿qué nos dice? Que el sector público en su totalidad tiene que profesionalizarse más porque la sociedad tiene otro ritmo y quienes decidimos participar en el sector público tenemos que tener las credenciales para hacerlo y entregarle a la población los resultados que demanda y además que merece, que es algo que yo comparto, ¿no? A mí me gusta mucho todo el tema de la implementación, del cambio, de la evolución, de la mejora y por lo tanto me he sumado al proceso de reforma al Poder Judicial de manera decidida desde el principio. ¿Por qué?
a mí me ha parecido lento el proceso en el que las instituciones se cambian. Pero yo creo que se mejoran. Yo creo que lento en la línea del tiempo, en el largo plazo, Sí. ¿no? Porque creo que esto sí es algo que a lo mejor tuvimos que haber hecho hace 5 o 30 años. Ya creo que existían las aptitudes, las actitudes, cierta curva dentro de lo que es la historia para poder generar este determinismo. Y decir, ¿sabes qué? Porque, a ver, ahorita son 200 años, ¿no? Sí. En ese entonces eran 180 años, más o menos 170 años. O sea, ya había obviamente un preámbulo de decir, oye, no hemos generado una reingeniería dentro del proceso, porque eso es lo que está pasando ahora. Creo que algo muy interesante y me gusta tu perspectiva de tenemos que ajustar, ¿no? Hay un libro que ponen creo que dan en todas las facultades de Derecho, creo, me puedo equivocar, que se llama ¿Por qué los países fracasan? Buenísimo. No me acuerdo ahorita del autor. No estoy seguro que las de Derecho, las de Economía, sí, las de También. y es Economía. Y en las de ciencias políticas también. Pero yo lo sé porque un amigo con el que estamos en la universidad, yo estaba estudiando negocios, pero pues siempre he sido muy curioso. Y ahí en su librero te digo, oye, me cachó el nombre del libro, ¿no? Y ya, me puse a leerlo, me puse a estudiarlo y creo que va por ahí, ¿no? Claro, necesitamos nosotros comprender que es un estira, afloja, ponerlo eso dentro del ADN, ¿no? De esta nueva reforma. Claro, tú tocaste un tema que se me hizo vital, que es que no va tan rápido el sector público en relación a lo que está pasando en la sociedad. Y ahí es donde yo quisiera tu visión, porque me gustaría saber cómo Mónica Huicho ve el Poder Judicial en los siguientes 5 años, en los siguientes 10 años, porque no van a poder perder mucho tiempo, van a tener desde el día 1 que correr. Escucho yo en ambientes donde quizás estoy más cercano, sector financiero, la tasa va bajando, pero ellos no bajan la tasa a los clientes porque hay un riesgo jurídico de que las cosas se entrampen en el Poder Judicial. ¿Cómo demostrarle a este grupo, por ejemplo, que el Poder Judicial va a ser eficiente y va a poder proveer justicia de manera expedita? ¿Cómo ves tú este Poder Judicial? A mí me parece que el proceso abierto a la sociedad genera riesgos que están identificados en la Constitución, como que no viene a ciegas la reforma. Dice, vamos a entrar a un proceso en el que se inscriben actores externos del Poder Judicial, colegios, notarios, especie de investigación jurídica, docentes, despachos, bufetes jurídicos, etcétera, más las personas del Poder Judicial. Y existen 2 riesgos, dice la Constitución. 1, que se entrometan en el proceso los partidos políticos. Entonces, ¿cómo? Eso es un riesgo detectado y es así como ruidoso y notorio, ¿no? Lo vamos a poner en la Constitución para que ni se les ocurra, ¿verdad? Porque practicarlo activaría una falta constitucional. Entonces, eso ya está ahí muy identificado. Riesgo número 1. Riesgo número 2. El tema de la intrusión de sectores de la delincuencia organizada, favoreciendo a candidatos con el gasto de campañas, porque este proceso no viene acompañado de los recursos públicos tradicionales para las candidaturas de tipo constitucional tradicional, ¿no? Entonces, riesgos detectados. Hay gran vigilancia de este tema y la manera en que se ha venido difundiendo los perfiles, los listados, quiénes son las personas finalistas, quiénes resultamos elegibles en la boleta. Para ministras, por ejemplo, las 30 del concurso, más 3 ministras que no participaron en el concurso, pero que también cuentan con esta prerrogativa otorgada por la propia Constitución. Entonces, somos 33. Entonces, la ciudadanía puede revisar esta diversidad de perfiles que habemos allí, lo nuevo, quienes representamos este
proceso cumplido en su cabalidad, quienes nos hemos dedicado a este concurso con la entrega total, como es el caso de mi persona, que tomé la decisión, y esto tú lo sabes, José Antonio, de renunciar a mi encargo de magistrada federal, convencida plenamente de que era el camino correcto. Si es una invitación de lucha contra la corrupción y contra el mal uso de los recursos públicos, yo no quería tener ningún tipo de señalamiento externo en relación a eso, además que me parecía como un excesivo acto de simulación, el quererte quedar en el encargo y a la vez estar persiguiendo otro proyecto a la vez. Yo me quise separar de este y al final de cuentas resulté que soy la única candidata que lo hizo. A mí me parece que hay áreas de oportunidad que se deben de regular para procesos siguientes, ¿no? Para procesos subsecuentes. Pero entonces la ciudadanía tiene la oportunidad de revisar, de consultarnos, y en esta parte es donde creo que el tiempo se ha reducido, porque la campaña inició el 28 de marzo, inició el 30 de marzo y concluye el 28 de mayo. Entonces, son escasos 2 meses. Y en este tiempo, porque al encontrarnos en un proceso donde también se van a renovar los juzgados de distrito, se van a reformar y reelegir las magistraturas de circuito y otros cargos, son 6 niveles de encargo con un número impresionante de candidaturas. Creo que ahí es donde no está previsto que la ciudadanía tiene el derecho a estar informada. Y debemos de tener también certeza de que cuenten con la información adecuada para que elijan bien. Es como activar una libertad, ¿no? Con la que cuentas, pero no tienes la capacidad para ejercer esa libertad porque no tienes la información o porque no cuentas con el tiempo necesario para informarte. Entonces, aquí creo que es donde se ha un poco vulnerado el ejercicio pleno de esta gran oportunidad que tiene el país, pero me parece muy positiva la construcción constitucional porque ha señalado estos riesgos desde el punto inicial, y creo que hay muchas tentaciones, tanto para los partidos políticos como para otras fuerzas que puedan afectar la buena marcha de este proceso y del resultado, pero creo que el tema de la estabilidad económica se sostiene en un verdadero Estado de Derecho, y nuestro compromiso es contribuir a que este proceso se legitime con un proceso adecuado, con una votación por parte de la población y con la llegada de los perfiles idóneos. A mí me parece que esa es la clave para legitimar un proceso tan complejo de esta naturaleza. Sí, dentro de los procesos complejos siempre va a haber errores. O sea, creo que las cosas que tú estás remarcando ahorita son cosas que ya están sucediendo, ¿no? O sea, las noticias ahorita están llenísimas a full, ¿no? De ciertos perfiles que se han encontrado y que obviamente se han descartado por ciertas situaciones de colusión con el narcotráfico, etcétera, ¿no? O justamente con estos, como tú lo mencionas, grupos, son monopolios del poder, al final son monopolios, es una centralización dentro de la toma de decisiones. Y una pregunta que yo te haría, por ejemplo, ¿tú cómo ves el tema del financiamiento? Que esta vez no tiene una financiación como vamos a decir en los otros poderes existe, de que oye, tú eres candidata para esto, te toca una capacidad de capital para que tú puedas implementar dentro de tu campaña. Tú en tu persona, ¿tú cómo sientes, cómo ves eso? Pues yo percibo que también tenemos ahí otra área de oportunidad, ¿no? Porque ese factor puede generar inequidad en la contienda. Okay. Entonces, normalmente se trata de personas que le han entregado su vida al sector público y que con complicadas mecanismos de respuesta
pueden llegar a enfrentar este tipo de procesos porque no cuentan con un ahorro suficiente para invertirle a sus campañas. Entonces creo yo que sí afecta sus proyectos profesionales de vida, porque es una carga adicional a lo que implica la entrega del tiempo, ¿no? Que ya es importante, pero además sacrificar parte de los ahorros y del patrimonio frente a otras personas que tal vez esa parte en la misma contienda lo tengan perfectamente resuelto y que entonces tengan la posibilidad de desplazarse en nuestra campaña que ha sido de extensión nacional, como la de presidentes de la República, ¿no? Hay una diferencia abismal entre quienes han decidido ejercer el gasto con los ahorros de sus patrimonios o quienes dijeron no vamos a tocar nada, yo no me muevo de aquí porque no pienso sacrificar mis ahorros, ¿no? Eso es una parte. Pero en el contraste tenemos campañas de presidentes de la República en México con la misma extensión territorial, con la misma competencia nacional, que vienen acompañados de unas bolsas impresionantes de recursos que me parece que este proceso justamente abre la reflexión. Si estos candidatos a ministras y a ministros pueden hacer el recorrido con recursos propios, con la publicidad orgánica que representa tu uso de redes sociales. Y eso es gratis, a final de cuentas. Exacto, sin gastar un centavo porque está prohibido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no llegamos ahora al equilibrio de la balanza de limitar esas bolsas tan grandes de presupuestos que de verdad que me parece a mí que se despilfarran, yo creo que en ese tema de campañas políticos electorales y que además vienen acompañados de una gran basura electoral de propaganda y de todo eso? Creo que tendremos que llegar a un ajuste del equilibrio. Ahí déjame, precisamente por lo que estás señalando, me llama mucho la atención que en nuestro sistema, que es de 3 poderes, hay un poder ejecutivo que es pues muy fuerte, muy consolidado. Es un sistema presidencialista que nos ha llevado por muchas décadas. Tenemos un poder legislativo que también está muy bien cohesionado y por más que se ha tratado de limitar, inclusive en la parte de los plurinominales no ha sucedido. Pero tenemos un poder judicial naciente. Eso de equilibrar esas balanzas, de poder equilibrar a este poder naciente en esto, pues no va a ser nada fácil. Tiene que trabajar muy bien en equipo y eso es algo que en este país no se nos da mucho. Está conformado esto para que el poder judicial naciente pueda equiparar con los otros poderes en cuanto a lucha de fuerzas. Esa sería una pregunta que haría. Yo estoy convencida de que sí. En principio, porque la contienda tiene que generar una experiencia ejemplar. Entonces, me parece a mí que esta es la gran oportunidad que tiene la población para elegir los perfiles idóneos. Y quiero decirles que ha llamado mucho mi atención el hecho justo de la restricción presupuestaria que genera la plataforma de uso de redes sociales para poder difundir nuestros perfiles, nuestras visiones, nuestros objetivos en el momento de llegar a las posiciones, en mi caso como ministra de la Corte. Pero quiero decirte que percibo que ha habido gran confusión, incluso hasta en ciertas candidatas y candidatos, que ven distorsionado el enfoque de dar a conocer tu oferta. ¿Cuál es tu oferta? Tu oferta es tu visión, tu experiencia, tu trayectoria y tu compromiso con la imparcialidad, con la autonomía, con la independencia de un sistema en el que se soporta nuestro país, ¿no? Que es el sistema de impartición de justicia.
Sin embargo, he visto que ciertas candidatas y candidatos como que han encontrado una puerta de desesperación para hacerse públicos y notorios, populares o virales. Y creo que esta confusión se ha provocado justamente por el método en el que nos encontramos inmersos, ¿no? Pero creo que estamos llamados a ser ejemplares y no podemos distraernos. Y yo eso es un llamado que le hago incluso a las candidatas y candidatos. Nuestra misión es otra. Nuestra visión es de impartidores de justicia. Claro. Personas respetuosas, personas prudentes, personas que vamos a decidir las causas de la justicia en México. Y por lo tanto, nuestra imagen tiene que ser congruente con el perfil constitucional al que hemos sido llamados a atender, ¿no? Entonces, esa es una reflexión personal y creo que no podemos confundirnos ni extraviarnos en ese sentido. Fíjate que a mí me gusta la perspectiva que nos estás compartiendo muchísimo. Y Antonio sabe que soy difícil de que algo me guste. En el sentido de que, haciendo énfasis otra vez en la parte financiera, es real lo que tú dices. A ver, si yo traigo un capital para hacer una campaña de 20 millones de pesos y a lo mejor Mónica trae 500,000 pesos, pero el perfil de Mónica, si tú te pones, vamos a decir, a realmente estudiar todas estas cualidades que tú ya nos platicaste que se necesitan hoy en día para poder entrar dentro de un puesto dentro del área judicial donde tú estás, pues obviamente yo me iría para contigo. Pero sin embargo, si yo me dejo llevar por un eslogan, por estrategias de mercadotecnia, pues ahí es donde viene ese juego. Y creo que todo lo que estamos comentando, ¿no? Y llegar a un punto de inflexión en el que se puede hacer el ajuste, decir, ¿sabes qué? En este tipo de contiendas, este es el límite de capital y haz lo que puedas. Creo que eso realmente estaría muy interesante porque el juego cambiaría. Sí. Y a mí se me haría más interesante porque es donde rápidamente tú te podrías dar cuenta de esta persona es fachada, esta persona es un producto que a mí me está vendiendo. Eso siempre y cuando tengas una sociedad crítica. Y eso es lo que a mí me preocupa más. Y por eso yo quisiera saber, tú hablaste de las ofertas. ¿Cuál es la oferta que da Mónica Huicho a este proceso? ¿Qué es lo que Mónica como ministro haría y añadiría valor pues, en este caso a la Suprema Corte? Gracias. Pues mira, razones me sobran para participar convencida de la necesidad de cambio en nuestro país. He sido transformadora, impulsora de cambios durante todo mi desempeño y la primera parte que he colocado como eje central de la toma de decisiones de un nuevo poder judicial es la ciudadanía. Sobre todo las personas que más lo necesitan, porque ha sido claro que la reforma constitucional se debe a esta gran ausencia de la justicia en los sectores más vulnerables de nuestra población. Y allí tenemos niñas, niños, adolescentes, niños expuestos a las peores formas de violencia, mujeres expuestas a las peores formas de violencia que están en la calle marchando, representadas cuando en el 8M todas las causas, día a día, las madres buscadoras. Luego tienes al lado no solo mujeres, tienes presos inocentes. Y en presos inocentes, otra vez, tenemos que el mayor número de población son mujeres y que muchos de estos presos inocentes son grupos vulnerables, comunidades de origen étnico que por no tener un traductor en juicio, que no hablan español, ¿verdad? Hablan su lengua originaria, no han tenido una debida defensa y se les han violado todos las garantías y todos los accesos debidos en este proceso justo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para que esto se corrija? La sociedad en el eje, una pirámide sólida que robustezca el desarrollo económico, la certidumbre jurídica, las formas
de garantizar a los inversionistas que México es un país estable y seguro para colocar allí sus fondos, sus recursos. Pues me parece que la Suprema Corte tiene que poner el ejemplo y que a través de las herramientas de la modernización, era digital, inteligencia artificial, podamos de una vez combatir el rezago y priorizar. Tengamos tiempo para priorizar cuáles son estos asuntos que tienen relevancia y trascendencia para México y resolverlo con voluntad, con firmeza, con la fuerza que exige el pueblo, ¿no? Que de eso se trata y que al final tengamos una comunicación permanente con la ciudadanía, porque esto no ha existido y es parte de lo que debe de transitar de un aislamiento a un diálogo social con la Suprema Corte de Justicia, en el que un Consejo Ciudadano para la Justicia tenga representados ahí a los empresarios, a los universitarios, a las personas de todos los colectivos vulnerables de la comunidad LGTBI, de las mujeres, de las personas con discapacidad, todos, adultos mayores, todos, que estén representados allí y recuerden de manera permanente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuáles son esas necesidades reales de las que se tiene que pronunciar. Causas que se han aplazado y que representan pues una deuda de justicia para nuestro país. Creo que la reforma al Poder Judicial está dirigida hacia allá y tenemos que contener los riesgos, vigilarlos, porque sabemos que son riesgos claramente tentadores que se pueden activar en cualquier momento, pero tenemos que seguir transitando hacia ese diseño revolucionario que nadie se ha atrevido a operarlo con la magnitud que lo está haciendo México. Y tú decías, Enrique, hace décadas, ¿verdad? Traemos una deuda de décadas y se ha venido señalando en los foros académicos de nuestra región. En toda América Latina se ha señalado. Tenemos que disminuir para combatir la corrupción, tenemos que disminuir los modelos presidencialistas, pues México es un modelo hiperpresidencialista. Entonces tenemos que empezar en algún punto y por eso creo, José Antonio, que la reforma al Poder Judicial es el anuncio de una gran reforma de Estado, en la que la ciudadanía toma las decisiones, impulsa a un aceleramiento en las respuestas, pero respuestas confiables para México. Un poder judicial profesional, ético. Un poder legislativo profesional y ético. Y un poder ejecutivo profesional y ético. Y creo que hacia allá se dirige este modelo y debe de ser muy constructivo y muy favorable para nuestro país. Pues sí, es muy disruptivo, eso que ni ve. Leía una nota de The Economist que ha sonado mucho en esta semana, justamente, bueno, la semana pasada, que hablaba justo, o sea, somos el único país en el mundo que está tomando una decisión como esta. Sí. Cito otra vez este libro de ¿Por qué los países fracasan?, ¿no? A mí me he topado con personas en el sector público, en el sector privado, que es que en Holanda, es que sí, pero naturalmente tenemos cualidades muy diferentes a Holanda, o sea, demográficamente donde estamos, o sea, hay muchas cualidades que obviamente no nos va a permitir a lo mejor utilizar un modelo, o a lo mejor sí utilizar el modelo, pero no tener la eficiencia y la eficacia que ha tenido en estos países. A mí me encanta, luego digo, bueno, no me encanta, pero hay muchísimas veces que escuchas a un mexicano desde ellos ser neófitos en el tema, decir, es que si en Suiza hicieron esto, la Unión Europea hizo esto, sí, pero la Unión Europea, México es gigantesco, o sea, luego el mismo mexicano no dimensiona la talla del país donde estamos, la cantidad de recursos, la calidad de... O sea, creo que claramente también viene ahí una parte de darnos el beneficio de la duda, ¿sabes? Y el aliento de que ya hemos sido disruptivos antes, rebeldes por el mundo, los mexicanos en materia nuestra jurídica, hemos sido los creadores del juicio de amparo,
lo aportamos para México y lo exportamos para el mundo. Todos los países lo adoptaron como un mecanismo, un recurso de defensa del gobernado frente a los abusos del gobernante. Y te imaginas, eso fue hace 200 años, aprox. Entonces, se adopta por otros países, se mejora, eso es importante, que luego nosotros a veces como que queremos conservar las cosas muy rígidas, nos resistimos al cambio y al avance, no sé, nuestra formación latina, el idioma, ¿no? Cómo se va también actualizando con reglas, con bastante rigidez, etcétera. Es parte de nuestra cultura, pero creo que ya nos llegó el plazo, o nos modernizamos y avanzamos y nos comunicamos y conectamos con la población, o esto ya no funcionó. Y más bien me voy por la primera opción. Sí funciona. Dijiste 3 o 4 veces en el bloque anterior ciudadanía y ahorita dijiste población. Yo creo que todo esto está encaminado a que la población y la ciudadanía hagan su parte. Y quizá la única preocupación dentro de las más relevantes que pudiera pensar es que pudiera ganar algún magistrado, algún juez con muy baja votación. O sea, lo que voy es que la ciudadanía no acuda a votar mayoritariamente y que los que lleguen con márgenes muy bajos. Y eso pudiera suceder. Sí. Por eso es que creo que es muy importante que cada ciudadano piense que quizá vamos a tomar la decisión de uno de los temas más relevantes para nuestro futuro, para el profesor de derecho, para el estudiante de derecho, para el que vive del derecho, y todos estamos en este ecosistema conectados al derecho, pero no todos están viendo el deber cívico de ir a votar. ¿Tú qué piensas que deberíamos de hacer en este tan corto plazo? Porque además, como bien dijiste, el proceso no es tan amigable, entonces van a ser boletas muy extensas, te vas a tener que dedicar ahí 15 minutos por lo menos a revisarlas, a llenarlas, pero eso no te exime que esa es la regla de juego con la que tienes que llegar. Claro, claro. Se ha activado la participación ciudadana en este periodo corto de campaña. En mi experiencia, por el recorrido de los estados en México, hemos tenido gran aceptación y hay muchos grupos de las comunidades, de los empresarios, de las universidades, que nos están acompañando en ese propósito. Y por supuesto que el reto es enorme y que lo deseable es que el mayor número de mexicanas y mexicanos el domingo 1 de junio acudan a votar y acudan a votar de forma informada. Entonces yo recomiendo que vayan haciendo su selección de perfiles, por supuesto. Y pues yo les recomiendo también que me apoyen, ¿no? Y que respalden mi candidatura. Pueden encontrar información al respecto en mi sitio web, es www.monicahuicho.com, o en mis redes sociales. Allí estamos todos los días informando de cómo vamos, qué es lo que estamos haciendo, qué comunidades visitamos, con quiénes nos reunimos, nuestras ideas, nuestros intercambios, y en esto pues creo que la población es quien tiene la decisión final y quien lo hace rico y extenso, además, ¿no? Muy, muy favorable. Oye, yo te quisiera hacer 2 preguntas rapidísimas. 3 cualidades positivas, 3 cualidades negativas que tú dirías que un ciudadano debería de observar justamente en esta investigación que tú tienes que hacer sobre los perfiles. Yo sé que me podrías dar 10 y 10, pero dame 3 a lo mejor muy sencillos para que la población, nuestra audiencia también haga un poco de conciencia sobre eso y decir, ok, estas son 3 cualidades positivas que debo de notar y estas son 3 cualidades negativas que yo debería de notar a la hora de generar mi toma de decisiones. Claro, me parece que, vamos a enlistar 3 cualidades favorables que un ciudadano tenga que revisar y elegir para su toma de decisión y elegir por quién votar. Número 1, capacidad profesional. ¿Cómo lo pueden encontrar? Hay un sitio web en el que todos hemos publicado nuestros
currículum vitae, toda la trayectoria profesional, escolaridad, niveles de posgrado, etcétera. Creo que ese requisito es importante, mas no es el único en el que yo me abocaría. La segunda, me parece que puede ser el sentido humano de su trayectoria. Es decir, la ciudadanía debe de contar con jueces justos. No basta el tener la capacidad técnica solamente, el conocimiento de una norma, sino combinarlo con la trayectoria y que ésta tenga un sentido humano. Y me parece que la tercera, en la que yo pondría también muchísimo interés, es la cualidad de la congruencia, ¿no? Porque me parece que esta cualidad es la más difícil de construir. No puedes fabricarte una historia de vida de un día para otro, ¿no? Y esto de tomar decisiones en la vida extremas de un punto al otro tampoco me parece equilibrado. La congruencia me parece una cualidad necesaria en este tipo de procesos y que deben reunir todas las personas juzgadoras en México. Entonces, 3 positivas. Las 3 negativas, bueno, creo que sería muy inconveniente que una persona candidata tuviera antecedentes con la justicia, deudas, cosas así, pendientes. La segunda, me parece que también pudiera ser el de la participación en partidos políticos, porque esta es una prohibición constitucional. La Constitución quiere cuidar el concepto del principio de autonomía e independencia. Este es un principio constitucional y para lograrlo, las personas juzgadoras deben de estar alejados de grupos políticos que les impidan en un momento determinado resolver un asunto de forma imparcial. Entonces, creo yo que si la Constitución acaba de ser reformada por el pueblo mexicano, es porque el pueblo mexicano quiere que sus ministras y ministros cumplan con esos requisitos. Por lo tanto, ese segundo lo encuentro yo como muy claro. Y la tercera, la falta de salud mental. Wow. Que creo que debe de estar en un requisito en la Constitución. Que seas capaz, que seas apto mentalmente. Sabes que no le habíamos puesto mucha importancia a esto, pero en el proceso hemos advertido la falta de sensatez en algunas personas candidatas y creo que se relaciona con el otro. Entonces, por ahí me quedo con esas 3. Que sean aptos mentalmente. Estoy con un tema de que nos estamos acercando al final del programa y también te quiero hacer 3 preguntas. Tienen que ser respondidas con lo primero que se te ocurra. Okay. Entonces, la primera es, ¿vino de Ensenada o vino español? Español. ¿Tacos Rosarito o Ribeye? Rosarito. León XIV, Francisco I. Francisco I. ¿Tacones o tenis para una boda? Tacones. Y ya que estamos aquí, pues a mí me gustaría despedirnos de nuestra audiencia, que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan por favor también a Mónica Huicho. Gracias. En este desenlace que va teniendo esta reforma judicial desde su experiencia. Y pues también que nos sigas nutriendo por ahí, porque creo que hay muchísimo que debemos aprender todos, todos convergemos en esta realidad social. Y bueno, pues qué bueno que seas una rebelde por el mundo. Esta es Mónica Huicho y estuvo con nosotros en este programa. Fue un lujo tenerte, querida Moni. Muchas gracias, Enrique. Creo que disfrutamos mucho el programa. La verdad que un gusto siempre el sentarme contigo, platicar. La verdad que siempre aprendo muchísimo. Sabes que te estimo demasiado. La experiencia que tienes, el cómo disuelves una solución desde el soluto, el solvente increíble. Mónica, lo único que te puedo decir es un placer el haberte conocido. Ojalá que esta no sea tu primera visita aquí con nosotros. Que cuando estés como magistrada, pues vengas a platicar los retos que vas a tener también. Porque esa es la última pregunta, pero te la voy a hacer en la segunda vez que vengas aquí.
Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias.